dónde viene la voz? No estoy escuchando. Ya. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer. Gracias a Line por invitarme. Qué bueno que solo me invitaron de moderador. Y un placer poder moderar a este panel tan excelentísimo. Bueno, nos acompañan en la mesa Lorena Becerra, directora de Opinión Pública del periódico Reforma, que nos dio el bombazo de la mañana. Está con nosotros Daniel Moreno Chávez, de Animal Político y Verificado MX. Tenemos a Javier Márquez, de Buen Día y Laredo y Oráculos, ¿no? Y por último está con nosotros Enrique Quintana, del Financiero. Creo que sus currículums son más vastos de lo que yo podría aquí mencionar. El tema de este panel es cómo contrarrestar la imprecisión de las encuestas electorales para que los ejercicios demoscópicos sean útiles para la ciudadanía en la decisión de voto. Entonces tenemos en el panel, pues tenemos a dos profesionales de la opinión pública y a dos prestigiados periodistas. Yo creo que vamos a ir haciendo un peloteo. Les voy a dar, nos dice el programa, hasta 10 minutos para la primera participación, y con mis poderes dictatoriales de dictador, ¿les parece bien si empezamos de allá para acá? ¿No? Empezamos con Lorena, que nos dio la nota en la mañana, después Daniel, Javier y Enrique, si les parece bien. ¿Sí? Bueno, pues sin más preámbulo, pasamos. Yo tengo algunas preguntas, pero las vamos a dejar para la segunda ronda. Creo que están aquí encima este tema. Uno, ¿no? ¿Las encuestas pronostican o no? ¿Son útiles para una democracia o no? ¿Les creemos o no? ¿Por qué hay variación en las encuestas? ¿Cómo le hacemos para saber si las encuestas van bien o van mal? ¿Hay crisis de encuestas? ¿Somos Brexit? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Quién va a ganar? El Congreso, porque la presidencia ya sabemos. Preguntas de la mesa. Empecemos con Lorena. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ser muy breve y básicamente quiero hablar en general de los errores de las encuestas, y habrá otras personas que pueden hablar de otros temas, sobre todo más en sentido de agregación, etcétera, publicación. El título que cuando me llegó dice cómo contrastar la imprecisión de las encuestas electorales para que los ejercicios demoscópicos sean útiles para la ciudadanía en su decisión de voto. Entonces yo más o menos lo traduje en qué fuentes de error de las encuestas se pueden minimizar o controlar para hacerlas creíbles ante los votantes que están buscando informarse, ¿no? O sea, eso es lo que estamos tratando un poco de hacer, ¿no? ¿Por qué fallan las encuestas? Sí, funcionó, ok. Las hipótesis que tenemos hasta ahorita. Los votantes nos mienten, no nos dicen la verdad, nos ocultan su voto, incluso se ha llegado a pensar que nos dicen que van a votar por un partido por el que no van a votar realmente, nos están engañando con su preferencia. Otra opción, una masa crítica de los votantes cambia de opinión 2 días antes o el día de la elección, la misma semana, y lo que sí nos hemos encontrado es que el electorado sí se ha vuelto más dinámico. Hoy por hoy vemos que está respondiendo de manera más rápida y también con mayor magnitud a los efectos de lo que está pasando en las campañas, en la política, lo que se enteran en redes sociales, en sus propios círculos, etcétera. Otra hipótesis, las encuestas son incapaces de captar las preferencias de cierto perfil de electores o incluso llegar a ellos. ¿Y qué nos pasa? Sí nos está pasando que por los cambios demográficos en algunos lugares de vivienda, por ejemplo, en las zonas más altas económicas, lugares donde hay edificios donde viven muchísimas personas, pues es de difícil acceso, no puedes entrar a encuestar y no es fácil llegar a la población que quieres llegar. Las metodologías son insuficientes o agotadas, también falta de rigor. Y por último, que es un tema que ha ocupado al INE, ¿no? Las encuestas publicadas con fines propagandísticos, que pues bueno, o sea, son publicadas con ese fin, entonces no necesariamente tienen que ser acertadas. Por último, la movilización el día D, que entonces a pesar de que una encuesta puede decir que un candidato va a ganar, otro candidato puede tener un gran poder en tierra y eso es lo que nos explica que no resulte, ¿no? Y los errores en encuestas de salida básicamente se han atribuido a diferencias en patrones de respuesta. Algunos votantes de un candidato tienden a responder más que votantes de otro candidato. Todas estas son hipótesis, las hemos visto, las podemos platicar. ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos viendo? Hay fuentes internas de error de las encuestas, que es en todo el proceso de diseño de una encuesta. Entonces, desde la elaboración de una muestra,
¿no? Si estás haciendo bien tu marco muestral, cómo la diseñas, hacia dónde estás mandando a tus encuestadores, de qué tamaño es tu muestra, cuántos puntos de levantamiento tienes, etcétera. El instrumento de medición, que es nuestro cuestionario, cómo preguntas voto, dónde preguntas voto, qué preguntas le anteceden y además qué preguntas le acompañan que te ayuden a darle una lectura o una narrativa a tu encuesta. La aplicación en campo, yo diría que es una de las más complicadas. Se relaciona precisamente con encuestados a los que no podemos llegar, pero también falseamiento, la forma en la que los encuestadores se acercan a la gente, si estás utilizando una boleta simulada o no. Todos estos son posibles fuentes de error. La recolección y el procesamiento de datos, de si usas factores de expansión, seguro lo han usado por ahí, si no usas, si usas estratos, si usas conglomerados, postestratificación, etcétera. Los modelos de votantes probables, que además de estimar la intención de voto, nos están estimando quiénes van a salir a votar, que este fue un tema mucho en las elecciones de Estados Unidos. Y las variables laterales, ¿no? A veces podemos ver que a pesar de que nos están reportando una intención de voto en las variables laterales, todavía hay una cierta indecisión, ¿no? Fuentes externas de error de las encuestas que hemos visto. En retrospectiva han fallado por la oferta partidista, sobre todo, por ejemplo, en 2010, las alianzas atípicas PAN-PRD nos explicaron mucho, no estábamos logrando medir, muchas encuestas no lograron medir ese fenómeno. Los partidos de reciente creación, que creo que cada día más los hemos logrado entender. Las candidaturas independientes también han sido un reto, sobre todo porque cada una es de naturaleza distinta. Los estados que no han tenido alternancia, los estados con una fuerte presencia del crimen organizado y el narcotráfico, porque esos no solo inhiben la respuesta, también inhiben el voto en ese día, entonces también es difícil anticipar quiénes van a salir a votar. Y esto va a sonar un poco extraño, pero la fuerte presencia del PRI, cuando el PRI tiende a ser un contendiente, también se mete mucho ruido por la presión que se mete por el ambiente que genera. Y normalmente, si ustedes ven en retrospectiva, cuando el PRI está fuera de la contienda, las encuestas han tendido a ser también un poco más acertadas, ¿no? Y estas que ocupan el INE desde hace tiempo en toda su regulación, cómo se publican, quién las financia, en qué sentido se publican, dónde se publican, cómo se comunican, etcétera, ¿no? Y aquí me voy a ir a la no respuesta, que es uno de los temas que creo que a mucha gente lo han escuchado y siempre lo escuchamos en cada elección y otra vez parece que no nos acordamos de qué estamos hablando, pero otra vez, la no respuesta y los indecisos. Es que los indecisos van a mover la elección, es que los indecisos nos van a cambiar todo el sentido, ¿no? Los casos más dramáticos, me voy rapidísimo antes de que Aparicio me regañe. El Brexit, todos los de referéndum, el Brexit, el referéndum de Irlanda, el voto en Colombia, en Estados Unidos las elecciones parlamentarias, las elecciones presidenciales, sobre todo ahí fueron muchos los pronósticos y las encuestas estatales de ciertos estados en donde había muy poca información y se midieron votantes probables de manera equivocada. Y en México desde 2010, lo que les comentaba, las alianzas atípicas y fallas consistentes en un mismo sentido, muchas veces no es porque todo el mundo quiera inflar a una persona, sino simplemente tiende a existir ese sesgo a veces, ¿no? Y, ¿qué estamos viendo aquí? Nada más para que se den una idea, las encuestas nacionales publicadas en el mes de mayo. Aquí vemos al final, nada más fíjense, estas son preferencias efectivas, pero la no respuesta varía. Estas solo son en vivienda, ¿no? Tenemos desde 14 hasta, hay un 38 ahí, 20, 12, ¿no? Y la diferencia entre López Obrador y Ricardo Anaya, ¿no? Nada más las encuestas nacionales del mes de mayo publicadas en vivienda, ¿no? ¿Cuáles son las convergencias de estas encuestas? ¿Quién es el puntero? Todos están de acuerdo con que es López Obrador. Y de lo demás, en nada estamos de acuerdo, ¿no? El margen de victoria, el margen de ventaja, quién está en segundo lugar, si es Anaya o Mid, y el tamaño que han tenido los independientes, ¿no? Que ahorita que ya se retiró Margarita, vamos a ver qué pasa. Y entonces ahí nos vamos al tema de esto que les decía, la no respuesta versus los indecisos. ¿Qué es la no respuesta? Para nosotros, la no respuesta es cuando le preguntas a una persona por quién va a votar y decide no contestarte, anula el voto, te deja la boleta en blanco, esa es no respuesta. Cuando nosotros reportamos una preferencia efectiva de voto, excluimos a esa población. En la encuesta que se publicó hoy es 17%. Los indecisos son otra cosa. Los indecisos son personas que ya cuando les preguntas en el cuestionario qué tan decididos están de salir a votar, 1, y 2, qué tan decididos están de su opción, te dicen que no están tan decididos, que están completamente decididos, que sí van a salir a votar o que ya no van a cambiar de opinión.
Son cosas diferentes. La no respuesta se excluye, ¿por qué? Porque estamos tomando la decisión metodológica de que la no respuesta no tiene un patrón claro a favor de un candidato. Nada más para que se den una idea, en las exit polls de Reforma de las últimas 2 presidenciales, ¿cuántas personas decidieron hoy, el día de hoy, por quién votar? ¿Cuántas personas decidieron en la última semana, en el último mes y en los últimos 3 meses? Los que decidieron mucho antes. Y eso es en 2 elecciones previas, ¿no? Para que nada más nos veamos una idea de lo que nos podemos ir enfrentando. La probabilidad de salir a votar en la encuesta que publicamos el 2 de mayo, muy probable y definitivo van a salir 75%, en la de hoy 77%. Esas son personas que dicen que van a salir a votar. Y de esos, en preferencia efectiva, los que te dicen que van a salir a votar, ya vámonos nada más a la de hoy, la tercera columna, 55% votaría por López Obrador y 24% votaría por Anaya, a diferencia de la población general, 52-26, ¿no? Pero ahí que vemos una no respuesta de 14 versus una no respuesta de 17. Entonces, ese es uno. La decisión de voto. ¿Cuántas personas nos dicen que ya decidieron por quién votar? 64% el día de hoy. La encuesta publicada el día de hoy, 64% nos dice que ya decidió definitivamente por quién votar y 17% nos dice que aún no ha decidido por quién votar, ¿no? Y en esos, los que ya decidieron, esa es su intención de voto. 56% votaría por López Obrador y 26% votaría por Anaya. 15% votaría por Mid y la no respuesta es de 5. Entonces, ahí vamos por lo menos acotando un poco el universo de hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es este sentido de que la no respuesta o los indecisos nos van a cambiar la elección, ¿no? De los que aún no deciden, está tercios. Entonces, si han escuchado por ahí que los indecisos es porque no quieren a López Obrador, porque no quieren al PRI, porque sí se van a ir con Anaya, porque van a hacer un voto estratégico, en realidad están a tercios, ¿no? Entonces, esos indecisos, que es la última columna, pues tampoco están claramente favoreciendo a ningún candidato, ¿no? De los que ya decidieron, perdón, esta es la de hoy, la de 30 de mayo. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? Ok. La probabilidad de salir a votar, los que ya definitivamente salieron a votar. Esta es la no respuesta del día de hoy, del 17% que tenemos el día de hoy. Ese 17%, el 60% nos dice que va a salir a votar. Y el 12% nos dice que es poco probable, pero el 15% nos dice que no. Entonces, de ese 17%, el 15% no va a salir a votar, ¿no? Entonces, igual, para que pensemos qué tanto esto se va a ir a mover en otra decisión. De estas personas, ¿cuántas personas de la no respuesta ya decidieron definitivamente por quién votar? 28%. 43% nos dice que aún no ha decidido su voto, ¿no? Entonces, el 30% ya está decidido. Y para que nos demos una idea, igual, antes de tomar, de empezar a hacer especulaciones sobre por qué esta gente no nos está contestando o cómo van a mover la elección, en la no respuesta, si les preguntas entre López Obrador y Anaya, 29% prefiere a López Obrador, 19% prefiere a Anaya. En la población general tenemos un 55-29. Entonces, no son anti López Obrador, tampoco son tan favorables a Anaya. Ya no les puse el de Mid por cuestiones de tiempo, pero está muy similar. O sea, son personas que en realidad no han decidido, 17%, ese 17%, algunos no han decidido, otros no van a salir a votar, y los que ya están decididos tampoco tienen un patrón claro y no nos están ocultando porque tienen un patrón claro, ¿no? En la aprobación presidencial, el 73% de esa no respuesta no aprueba al presidente Peña. Entonces, tampoco es un voto oculto a favor del PRI, no sé si escucharon recientemente ese argumento, ¿no? Es que la gente considera socialmente indeseable votar por el PRI, entonces no los oculta, pero en realidad favorecen al PRI. Tampoco estamos viendo eso, ni en la no respuesta ni en los indecisos, ¿no? También el 73% prefiere un cambio. Entonces, tampoco están casados con la idea de quedarnos en el status quo. Es una población que por eso estamos tomando la decisión de excluir, porque no necesariamente nos van a afectar en un sentido completamente general el resultado de la elección. Ya me voy, estas son las caracterizaciones sociodemográficas. ¿Cuáles son los retos a considerar en el futuro? Y ahorita, ¿no? Que de hecho nos estamos enfrentando a esto. El campo, lo que les comentaba, el levantamiento. Estamos todavía viviendo cambios sociodemográficos. Hay secciones electorales que son importantes en donde a veces no encuentras a la población, ni vía telefónica, porque no tienen teléfono fijo, si lo tienen no lo contestan, porque no están los fines de semana, porque no te van a abrir o porque viven en edificios en donde no vas a tener acceso, ¿no? Y lo peor es cuando esas secciones sí tienden a tener un patrón ideológico claro. Entonces, no estamos logrando captar esa población. Y
el rechazo que nos dan con el comportamiento. Simplemente no quieren contestar. Las personas que ya no quieren contestar una encuesta, las personas que no te abren la puerta, las personas que te interrumpen, las personas que no te van a recibir la boleta, si eso se empieza a volver un patrón sistemático. Y cuando tengamos que empezar a medir también, que ya lo estamos haciendo, el movimiento o la ideología muy antisistémica, ¿no? Porque esto aglomera muchas otras cosas. Se alinean en un sentido de cambio, de que no quieren el status quo, pero en otras cosas no necesariamente convergen. Entonces también tenemos que leer esa población. Necesitamos mejorar el instrumento claramente, sobre todo porque estos de salir a campo, ¿no? Muchas veces los riesgos que corren los encuestadores, los retos a los que nos enfrentamos son cosas que tenemos que ir mejorando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pensando cómo introduces una pregunta, cómo llegas a un cuestionario, cómo rompes el hielo con el entrevistado. La legislación, que es cosa del INE, ¿no? Y nuevas metodologías que ya también se están explorando, métodos combinados, Internet, Facebook, Twitter. En mi manera de ver, todavía no estamos listos como país para hacer encuestas que pudiéramos considerar metodológicamente sólidas en Facebook, en Twitter, en línea, ¿no? Como otros países sí lo han logrado hacer. Incluso las telefónicas nos presentan retos, pero son cosas que tenemos que ir incorporando a medida que va pasando el tiempo, a medida que el electorado se ha ido sofisticando y a medida que sus fuentes de información también se han ido diversificando, ¿no? Y actualizando. Gracias. Lorena, muchas gracias. Bueno, le damos ahora la palabra a Daniel Moreno, de Animal Político y Verificado 2018. Yo creo que un poco en el panel, creo que vamos a tener dos tipos de discusiones. La discusión metodológica, que ya la empezó Lorena, pero también esta discusión sobre el papel de las encuestas en el debate mediático, ¿no? Las encuestas como investigación periodística o como algo más. Daniel, adelante. Muchas gracias, Javier. Sí, en efecto, creo que está claro que a Enrique y a mí no nos invitaron para hablar de demoscopía, porque no es evidentemente nuestra especialidad. Y por eso yo quiero, si les parece, aportar más la parte periodística y de impacto en opinión pública y lo que creo en todo caso que tendría que hacerse para responder a la pregunta de cómo contrarrestar la imprecisión. Decías al arranque que en efecto Lorena nos dio hoy la nota con la encuesta de Reforma, pero no está de más recordar y subrayar, se decía también en la mesa anterior, que no es la única encuesta que se publica hoy. Hay otra encuesta que publica el periódico La Jornada y que tiene resultados claramente diferentes a los que publica Reforma. Y no es, insisto, un detalle menor, porque para un lector simplemente lo que se publicó es la encuesta de Reforma y la encuesta de La Jornada. ¿Quién va a leer si la encuesta de La Jornada está avalada por La Jornada? Pues la verdad creo que nadie. No está, recordemos los números muy rápidamente. Imaginen ustedes que estamos hablando de que hoy se publicaron dos encuestas que hablan de que plantean una diferencia de 20 puntos en el caso de López Obrador. 32 puntos en La Jornada y 52 puntos en Reforma, que cruzan el segundo lugar, pero que además en la nota de La Jornada explícitamente dice que hay un empate técnico entre el primero y el segundo lugar, que son López Obrador y José Antonio Meade. En el caso de Meade específicamente, mientras Reforma le pone 19 puntos, La Jornada le pone 26, 32-26 pues es la diferencia entre el primero y el segundo lugar. ¿Por qué, insisto, lo traigo a colación? Porque creo que esa es parte central del problema al que tenemos que enfrentarnos y nos enfrentamos cotidianamente, pero que al mismo tiempo creo que hemos dado una respuesta incompleta. Las encuestas hoy son básicamente para un lector un acto de fe. Evidentemente el tema de si La Jornada publicó preferencia efectiva o no es un tema irrelevante, o si la empresa es una empresa necesariamente con prestigio o no, también es irrelevante. Insisto, lo que hoy leyeron los seguidores, pues los lectores de Reforma y de La Jornada fueron dos mundos completamente diferentes. Añado un par de datos adicionales para dimensionar el tamaño del problema. Nosotros que nos dedicamos a este asunto de la verificación, hemos publicado 2 veces notas vinculadas a una supuesta encuesta que se hizo en el New York Times, que se publicó en el New York Times.
las encuestas son esquizofrénicas. Una de ellas pone a Meade 20 puntos arriba de López Obrador y otra pone a López Obrador 40 puntos encima de Meade, ¿no? El resultado es lo de menos. Lo interesante del dato es que cada una de estas noticias fueron compartidas, la que puso en primer lugar a López Obrador 1,300 veces solo en Facebook y la que puso por encima a Meade 1,400 veces. Y ni siquiera tienen el récord, porque hay un medio que básicamente se dedica a difundir noticias falsas, que se llama Mexican Post, que publica una supuesta encuesta que pone a López Obrador en 70 puntos y que tuvo 74,000 interacciones. ¿Sí? 74,000 interacciones. Oigan, habría que ver la metodología de esta encuesta, habría que ver si está registrada en el INE. Pues evidentemente es un tema que para un lector es irrelevante cuando ves estos números. Yo tengo claro, y cuando nosotros hicimos estas verificaciones, no falta quien te dice, ¿por qué verificas tonterías esto? ¿Quién se lo puede creer? Bueno, ¿quién se lo puede creer? Pues hay 74,000 personas que en el caso de la encuesta que pone López Obrador con 70 puntos, interactuaron con ella, la comentaron, les pareció interesante, se la replicaron a sus amigos en Facebook y demás, y que 1,300 y 1,400 en el caso de la encuesta del New York Times, también pues nos dejan en claro que existe un mundo real que va más allá de los foros académicos en donde podamos o no coincidir y que esa información tiene un impacto real en los lectores y los electores. Y lo subrayo porque además hace unos minutos en el intermedio le decía yo a Roy Campos que yo tengo diferencias con algunos de los puntos que plantea no solo él, sino los encuestadores en general, que parecen insistir en estos últimos años en bajarle la importancia a las encuestas. Oigan, no, nosotros no hacemos pronósticos. No, claro que los hacen. Los hacen porque en este caso lo que importa es cómo lo recibe el lector, no cómo lo piensa el encuestador. Y lo que hoy hay un sector de la población muy importante es que a partir del impacto de los encuestadores está convencido de que ya hay un ganador y solo si nos imagináramos el escenario de que no ganara López Obrador, pues entonces asumamos que el 2 de julio este país pues simplemente se va a incendiar porque la percepción va a ser que hubo un gigantesco fraude electoral y pues yo no quisiera estar en los zapatos de los consejeros del INE que tendrán que enfrentar aquí a quién sabe cuántos miles de personas enardecidas. ¿Por qué? Porque, insisto, el dato real es que las encuestas hoy tienen un impacto en opinión pública muy importante, que además son utilizadas por los propios partidos para la propaganda, que contrario a lo que decía Claudio, aprovecho que está aquí, que dice que los encuestadores son una industria de reputación, yo digo, no es cierto, tan no lo es que los encuestadores que fallaron en 2012 son los mismos que hoy trabajan y funcionan en los principales medios y pues no he visto que hayan tenido ninguna sanción social en ningún lado. Lo cierto es que los encuestadores, solo con excepciones de la regla, transparentan su financiamiento y este debería de ser un requisito indispensable, no porque necesariamente creamos que el financiamiento impacte en sus resultados, pero ¿a poco no? Cuando sabemos que Massive Caller es al mismo tiempo la encuestadora de Ricardo Anaya, pues al menos levantamos una ceja cuando vemos sus resultados. Bueno, este tema tendría que ser fundamental y sobre todo diría yo, para cerrar esta primera participación, que debemos entrar a una etapa en donde a medios y a encuestadoras, y subrayo medios porque ni de lejos es un trabajo solo de los encuestadores, ya que los medios estamos replicando y amplificando su trabajo, debemos entrar a una etapa en donde a los encuestadores y a los medios se nos exija rendición de cuentas sobre de dónde está saliendo el dinero de las encuestas, cuál es la metodología. Tendríamos que entrar además en una etapa en donde hubiera no solo una sanción social, porque la sanción social termina siendo no solo insuficiente, sino por desgracia hoy todavía pobre, una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral, pero también de la AMAI en este caso, es decir, de las organizaciones de encuestadores, para que claramente sancionen pues
a todas estas empresas que sabemos que nacen y mueren solo por razones electorales, pero que yo no veo a una AMAI participando activamente en la verificación de, de las encuestas y teniendo una participación activa en decir, esta encuestadora simplemente no existe. Creo que tendría que haberla. En el caso del Financiero, igual que el Universal, igual que Reforma y nosotros en Verificado, estamos intentando hacer un trabajo de verificación de lo que se publica en medios y en redes sociales, pero yo no veo un equivalente ni siquiera cercano en el caso de la MAI, a la que creo habría que exigirle una participación activa. Creo pues que no es suficiente que en el INE se pida el registrar metodología, porque habría que decir que la empresa que publica hoy en la jornada está registrada en el INE. O sea, eso es como una llamada a misa. Tendría pues que haber algo mucho más activo. No podemos esperar que haya sanciones a encuestadoras falsas en el 2023, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en más de un caso, y simplemente pues encuestadores y medios creo que tenemos no que tratar de estar en todos los foros posibles para explicar metodologías, para explicar cuándo es preferencia efectiva o no, o para tratar de convencer a todos de que lo que se está haciendo no es un trabajo de predicción. Lo que tendríamos, creo, que hacer es tener una participación activa en la sanción y en la exigencia de rendición de cuentas para evitar que las encuestas sigan siendo una herramienta de propaganda, que sigan impactando además en los electores. Creo que está claro que tienen un impacto, que además las encuestas, pues hay que reconocer que están legitimando los triunfos y las derrotas de los diferentes candidatos porque nos preparan como ciudadanos para lo que viene, y que por tanto pues medios, autoridades electorales y encuestadores tendríamos que asumir la responsabilidad de lo que significa el peso de las encuestas para precisamente contrarrestar su imprecisión y no estar en cada proceso electoral reabriendo el debate de qué hacemos frente a las empresas que nadie conoce o frente a las empresas que se registran, pero que eso no sirve de nada porque nadie las verifica. Muchas gracias, Javier. Gracias, Daniel. Pues ahí está. Me adelanto a preguntas que van a salir más adelante. Una pregunta importante que puede salir, si comparan 2012 con 2018, comparen el número de encuestas publicadas o, si quieren, el número de encuestas que se publican, pues así, ¿no? En redes sociales y que no se publican en los medios. Ahí creo que hay un tema. Javier Márquez, le toca ahora la palabra a Javier Márquez. Él es director de proyectos de Buendía y Laredo y socio fundador de Oráculos MX, un poco para cambiar de la pista periodística a la pista metodológica. A ver, como vemos, en cada elección es como un proceso de educación entre cívica, democrática, pero también metodológica. Hay mucha gente que no entiende qué son las encuestas, cómo se leen unas encuestas, y ahora hay otro problema que es, bueno, ¿y cómo comprendo, cómo analizo la agregación de encuestas, ¿no? O sea, si pensamos que las encuestas tienen receta secreta, que medio la tienen, ¿cuál es la receta secreta de la agregación de encuestas? ¿Estamos dando palos de ciego o estamos aprendiendo? Javier, adelante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación aquí al INE. Quisiera concentrarme en algunos puntos que son autocríticas, pero también sugerencias muy puntuales quizás para la discusión después con las autoridades electorales y también aprovechando que aquí está la dirección del CEDE. Son algunas interpretaciones que han surgido, creo que durante esta campaña, y algunos puntos a discutir que creo que pueden ser muy importantes. ¿Cuál es la primera? Me voy a concentrar en algo que ocurre muchísimo, que es la exigencia de hiperprecisión por parte de los medios y de los lectores de las encuestas, pero que también parece ser que es un mal que está afectando a los encuestadores. Les voy a platicar por qué. La mayoría de las encuestadoras reportan márgenes de error asumiendo un supuesto que es falso, ¿no? Asumiendo que es un muestreo aleatorio simple. Ya platicaba Roy hace unos momentos cómo se llevan a cabo las encuestas, y quiero platicarles que cuando ustedes ven una encuesta y les dice el margen de error de esta encuesta es de 3.2, no es cierto. Eso es lo que supondríamos bajo
un supuesto que no se da y que todos lo sabemos, los encuestadores lo saben. Bien, aquí es un ejemplo de cómo podría ser una cota superior del margen de error verdadero al que se podría estar reportando cuando hacemos la publicación de las encuestas. Este margen de error que ahorita les voy a presentar es un poquito inflado por una cuestión de estratificación que tampoco quiero meterme en esto porque no es el espacio, pero les voy a platicar. Si una encuesta aproximadamente les dice que el margen de error es de 3.5, 3.2, súbanle a 5%, porque así es más o menos, ¿no? 5 o incluso 6. Y solamente estoy considerando, cuando les digo no hagan caso al 3 sino al 5, solo considero el error muestral. Lorena nos estaba platicando muchísimos otros factores que pueden influir en que el margen de error sea mayor. Entonces, híjole, hay que bajarlo un poco a la creencia sobre la precisión de las encuestas, pero sobre todo también, voy a llegar a eso al final también, hay que exigir a los encuestadores, en manera de autocrítica, que reportemos márgenes de error más honestos. No lo estamos haciendo y es muy importante declararlo de esa manera. Voy a presentarles dos consecuencias de la hiperprecisión o del optimismo, ya sea de los comentaristas de las encuestas o de los lectores de las encuestas. Imagínense una elección en la que dos candidatos punteros están empatados con el 20%. La pregunta en otras mesas era, ¿y por qué varían tanto las encuestas? Bueno, cuando yo respondo a esta pregunta, hago otra pregunta y es, ¿cuánto crees tú que deberían variar los resultados para que una encuesta sea consistente con el resultado que se observará el día de la elección? Bien, imaginemos que están empatados estos dos candidatos con 20%, es bastante factible e incluso igual de probable que una encuesta diga que el candidato A lleva una ventaja de 7 puntos y otro diga que el otro candidato tiene una ventaja de 7 puntos. Las dos cosas son igual de probables cuando en realidad existe un empate, ¿no? Entonces puede haber una diferencia de hasta 14 puntos en la brecha de una encuesta con respecto a la otra. Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo es posible que una encuesta de ganadora a este y la otra al otro? Bueno, una diferencia de 14 puntos entre una encuesta y otra es factible, posible y observable, ¿no? Otra consecuencia de eso también es una autocrítica a los encuestadores. Debido a que tenemos esos errores, trazar una historia de la elección es muy difícil. Estoy presentando en estas tres gráficas 3 encuestadoras imaginarias que bajo el mismo escenario en el que los 3 candidatos punteros, las 3 líneas que aparecen arriba de las gráficas, los 3 en la realidad tienen 25%, pero debido simplemente al margen de error, vean cómo todos cuentan una historia distinta, cuando lo que les subyace a todos es una verdad de empate de 3 candidatos en 25%. Vean nomás la diferencia. Y cuando me refiero a que también los encuestadores nos creamos la hiperprecisión, es que un encuestador sí empieza a contar una historia en la encuestadora 1, en la encuestadora 2 y la encuestadora 3. Debemos de tener cuidado en interpretar esos números. También Tim, durante la primera intervención, hizo un muy buen planteamiento de la no respuesta que ocurría en Estados Unidos. Quizás se perdió un poco en las sesiones después. La tasa de respuesta en Estados Unidos, en las mejores encuestas, es de 9%. 9%. Solamente 9% de la muestra proyectada original respondió a la encuesta. Bien. Aquí en México tenemos un grave problema. Vino Tim, que fue el presidente de AIPOR, y AIPOR recomienda que reportemos la tasa de respuesta de una manera. Aquí en México los encuestadores, muchos reportamos tasa de rechazo, que es solamente un componente mínimo. La tasa de rechazo estará 30-40%. En realidad la tasa de no respuesta, quiero decirles que está entre 50 y 60%. Es mucha mayor de lo que incluso los encuestadores reportamos, por un problema de términos. Me preguntan, ¿qué impacto puede tener el hecho de que no te esté respondiendo más del 60% de las personas en tu muestra proyectada? Ocurre que si nosotros ponemos preguntas en nuestros cuestionarios que traten de ver si replican con encuestas muy grandotas del INEGI, si replican bien. Decía Jorge Buendía en la sesión pasada, quizás no estamos observando consecuencias de la no respuesta, e igual ocurre en otros países del mundo como en Estados Unidos.
estoy poniendo esta cita, que también fue de otro presidente de IPOR, donde lo que está diciendo es, tenemos un grave problema de la gente que no nos responde, y por alguna razón, lo puse aquí en negritas, dice, por alguna razón que nadie realmente entiende, y es verdad, o sea, los encuestadores no lo sabemos. No sabemos por qué, a pesar de que las personas no nos responden, parece que las encuestas siguen siendo representativas de la población. Lo cual, como dice el último párrafo, no podemos anticipar si en esta elección va a ser diferente. La siguiente, también Lorena nos estaba platicando qué es lo que ocurre cuando le preguntamos a alguien por quién vas a votar y nos dice, no, pues no sé, no te quiero contestar, el voto es secreto, no creo en las encuestas, todas las respuestas que se puedan imaginar. Otra crítica hacia el gremio encuestador, todos usamos términos distintos para agrupar al mismo grupo de encuestados. El problema es que algunos términos tienen connotaciones que se pueden aprovechar para una mala difusión de la encuesta. En particular, creo que el término indecisos, porque indecisos no refleja ese grupo. Y entonces ocurre lo que nos platicaba Lorena, pues algunos quieren decir los indecisos, se van a ir con este candidato, con el otro. Es una crítica, ¿no? Los encuestadores deberíamos de escoger mejores términos para referirnos a ello. Bien, como se va a terminar el tiempo, quisiera remarcar algo. La no respuesta que les platicaba varía tanto, pero tanto entre casas encuestadoras. Tiene razón Daniel, quizás para los lectores de encuesta no es relevante si una preferencia es efectiva o es bruta, pero varía tanto entre casas encuestadoras que deberíamos de preguntarnos si tiene algún efecto también en el resultado electoral. Bien, elimines o no la preferencia electoral, Daniel, por ejemplo, las encuestas parecen tener un poder predictivo fuerte. Les estoy presentando en esta gráfica cuáles son los promedios de encuestas, o lo que hubiéramos observado en los promedios de encuestas en la elección de 2000, 2006 y 2012. Pareciera que el margen de error nunca ha sobrepasado una sobreestimación de 3.5 puntos porcentuales y siempre al PRI. Quizás algunos de ustedes están recordando, no, yo me acuerdo que se sobreestimaron en 7 puntos a Peña Nieto en la elección de 2012. Pues sí, es cierto, 3.4 por 2 te da 7, pero estamos pensando en brechas y no en puntos estimados. Pareciera ser entonces que las encuestas son… Esta gráfica a mí me parece que rompe un poco el esquema de las encuestas, la han regado mucho en las elecciones pasadas. ¿No? Al parecer no, lo han hecho bien, porque el entorno adverso de México es muy grande. Aquí en México tenemos que identificar tanto a votantes como indecisos. En otros lugares del mundo, donde todo mundo tiene que ir a votar porque es obligatorio, si hacemos una encuesta a la población sabemos que todos van a ser votantes, o una gran proporción de ellas, no importa. Aquí en México tenemos este doble problema. En Estados Unidos la no respuesta al ítem, o lo que decimos no declara, es de 5%. Aquí en México puede llegar a ser 38%. Vean nada más la diferencia. Y por último, esta reflexión. Siempre decimos, las encuestas son fotografías, y es un poco también provocación al gremio porque creo que debemos de pensarlo. Las encuestas son fotografías, no son pronósticos, es lo que escuchamos. Si ustedes llega el día de la elección, van a ver que el 40% de las personas no fueron a votar y el otro 60% escogió a un candidato, fue a la urna y escogió a un candidato. Bien, ese porcentaje no está reflejado por ninguna encuesta en este momento. Si estamos tomándole una fotografía a la población, deberíamos de estar viendo ese escenario y no lo estamos observando, y en el pasado tampoco lo hemos observado. No es una fotografía, pero curiosamente lo que les mostré es que al parecer la preferencia efectiva parece ser un buen predictor, de hecho. Es una discusión, creo, sí me gustaría ver de qué se trata cuando alguien dice que es una fotografía, porque no estoy muy seguro de ello. Bien, estas son mis sugerencias que me gustaría que se pudieran discutir en algún momento con la autoridad electoral y entre los encuestadores. Primero, ¿cómo podemos mejorar la precisión de las encuestas? Creo que existen dos factores claves. Uno, el voto obligatorio elimina el problema de población imaginaria de votantes. Eso va a ser más difícil porque no es para el INE, sino es para los diputados y los legisladores. Pero la siguiente, que no sé, que no soy abogado y quién sabe si se pudiera discutir, es que se haga público los registros de quién vota y quién no. No por quién votó. Eso nos ayuda a hacer modelos que en otros países se realizan y aquí no podemos hacer. Yo no puedo consultar si ustedes votaron. Bueno, y estas son sugerencias para el gremio.
autocrítica. 1, reportar mejores márgenes de error. Debemos de ser honestos con nuestros lectores sobre cuál es el margen verdadero de error de nuestras encuestas. Segundo, estandarizar cálculos de no respuesta. Esto sí es muy fácil. Tasas de rechazo no son tasas de no respuesta. Y también estamos creando una ilusión a los lectores. La siguiente, quizás, es presentar las preferencias brutas y efectivas, como nos decía Daniel. La siguiente, los encuestadores no deberíamos de sobredimensionar cambios o brechas, siendo los márgenes de error que tenemos. Y finalmente, sí tener espacios, el INE es uno de ellos, el CED es otro, Oráculos es otro, en donde ofrezcamos un panorama completo de los resultados de muchas encuestas, no solo, y para que estemos totalmente informados sobre lo que ocurre en el gremio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, toca el turno ahora a Enrique Quintana, el director general editorial del Financiero, un poco para regresar al tema mediático. Pues decimos, ¿no? Los seres humanos somos animales que contamos historias, ¿no? Entonces, si contamos una historia a partir de lo que dicen los candidatos, pues todos van a ganar, porque la encuesta válida es la del 1 de julio. Si contamos historias a partir de lo que dicen las mesas de análisis político en la noche, de lunes en la noche, pues ahí, ¿no? Los intelectuales nos van a decir qué va a pasar. O podemos contar la historia a partir de lo que nos dicen los mítines, quién junta más gente en los mítines, quién acarrea más gente a los mítines. O podemos ver lo que nos dicen los medios, lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Enrique, adelante. Gracias, Javier. Hay una historia que se está contando ahora que es la del gran fracaso de las encuestas y la están contando sobre todo, como siempre ocurre, quien la mayor parte de las encuestas trae en último lugar o en los últimos lugares. Todavía el día de hoy escuchaba en una entrevista radiofónica un comentario a propósito de la encuesta que hoy publicó Reforma, desacreditando la encuesta porque cómo va a ser posible que 1.200 casos de entrevistas reflejen la opinión del país. Por una persona informada, o se supone que debiera haber tomado una clase de estadística en la prepa o en la universidad, pero es algo que se escucha todavía de manera generalizada en el ambiente político. Por ejemplo, objeciones respecto al tamaño de muestra. No es posible que una muestra de este tamaño sea representativa de 90 millones de potenciales votantes. Esa historia me parece que ha generado o intenta generar durante las últimas semanas una desacreditación de las encuestas y se está reviviendo toda una serie de casos donde aparentemente las encuestas fallaron. Ayer me llegó un comentario a propósito del gran fracaso de las encuestas en Colombia. Empezó a circular en redes, me llegó por ahí WhatsApp, todas las encuestas fallaron. El diario El País sacó hace unos días, antes de la elección, cómo estaban las encuestas. Cerca de 10 casas encuestadoras le daban 37% a Duque, 27% a Petro, 15 a Fajardo, 10 a Vargas Lleras. Le acertaron casi con exactitud a cómo quedaron las elecciones primarias, las elecciones de primera vuelta en Colombia. Es una completa mentira el hecho de que las encuestas fracasaron en Colombia, fueron altamente precisas. ¿Qué es precisión de las encuestas? Quizá no hemos hecho suficientemente el ejercicio de entender qué estamos preguntándonos. Precisión es acertar al ganador. Si es así, el 100% de las encuestas publicadas en 2012 fue precisa, porque acertó al ganador. Prácticamente la totalidad de las encuestas, por lo menos de las encuestas de casas encuestadoras conocidas, decía que iba a ganar Enrique Peña Nieto y ganó la elección presidencial Enrique Peña Nieto. La precisión de las encuestas es que se acierte a todos los lugares de los diferentes participantes con plena exactitud, tanto en su lugar como en porcentajes. Entonces ninguna casa encuestadora acertó. La imprecisión es de 100%. ¿Qué es precisión de las encuestas? De entrada, creo que el acertar al ganador,
y eso es algo muy relevante en términos de los controles democráticos. Todavía recuerdo, quienes tenemos edad para acordarnos de aquellos años del 88, el tema central de las muy pocas encuestas que se hacían y se publicaban, pues era tratar de evitar el fraude, tratar de generar una imagen pública, un anticipo que no cambiara el día de la elección a través de los recursos tradicionales que se seguían en México entonces, el resultado final. Ahora, en realidad, ese sigue siendo en alguna medida el sentido de las encuestas, tener este control democrático. Y creo que vamos a tener en este 2018 muy probablemente un muy buen año en materia de precisión de las encuestas en este proceso electoral. Me refiero a algunos puntos. El Brexit, por ejemplo, que se ha también comentado ampliamente, es ejemplo de fracaso. Últimos días antes del referéndum en Gran Bretaña se hablaba de un 40-40, es decir, 40% de electores que querían salirse de la Unión, 40% que querían quedarse. Pues ya sabemos, ganó la intención de retirarse, pero por un margen relativamente pequeño. Las encuestas no se equivocaron de manera abrumadora. Elección de Trump. Si uno ve las agregaciones de encuestas antes del día de la elección, resulta que en promedio, en la votación nacional se hablaba de que Hillary Clinton obtendría el 47% de los votos, Trump el 44% de los votos. El resultado fue 48% para Hillary, 46% para Trump. Es decir, las encuestas practicadas en Estados Unidos en la elección de 2016 son de las más certeras de la historia. Fallaron, sí, las encuestas en algunos estados y el sistema de votación del colegio electoral hizo equivocarse de manera drástica a los modeladores y a los pronosticadores que a través de modelos anticipaban un triunfo de Hillary. No fue error, por lo menos, de las encuestas a nivel nacional. En el caso de México, Alejandro Moreno está preparando un libro, hizo un comparativo, ya se los platicará más tarde probablemente, del porcentaje de encuestas acertadas en la elección presidencial. Decía, en 2012 100% de encuestas tuvieron aciertos, 2006 69%. En una elección cerrada es natural que el porcentaje de error para el ganador sea más bajo. Pero en el 2000, donde no fue una elección tan cerrada, solo 33% de las encuestas publicadas acertaron al ganador. En elecciones para diputados federales, el porcentaje también de encuestas acertadas en 2015 fue muy alto. Nos queda en la memoria el 2016, que fue un mal año en general para las encuestas por los errores en elecciones estatales. Y efectivamente fue un año en donde el error promedio calculado en las elecciones estatales fue de 5.4 puntos. Si uno ve el dato final y la diferencia, independientemente de que sea hacia arriba o hacia abajo, del porcentaje que asignaban los encuestadores. En 2017 ese error promedio bajó a 4 puntos, que es el más bajo en los últimos años. Solamente en el 2012 el error fue de 3.6. En general, las encuestas han tenido mejores resultados en los últimos años que si nos remontamos al pasado, y no pareciera existir ninguna razón por la cual en este 2018 no fuera a ser de esta manera. No entro a esta discusión metodológica, se las dejo a los expertos, me refería más bien a lo que los datos dicen y al significado político, que me preocupa este intento de descrédito de las encuestas, porque en general va a dañar al sistema democrático. Sigo pensando que las encuestas son un procedimiento útil que la sociedad tiene para ejercer el control democrático, mucho más que otras reglas seguidas por las autoridades, y que hay que cuidar que se pondere realmente, que se señalen los equívocos y que se pondere realmente cuando hay aciertos. Un punto central
para entrar ya al final de mi participación, es separar claramente la encuesta de la propaganda. La encuesta de Pop Group, que nos llegó a muchos ayer por la tarde-noche, en algunos casos con recomendación de publicar, aún a sabiendas de que medios como El Financiero solo publican las encuestas que nosotros practicamos, pues es un evidente intento de usar una encuesta que no sé cómo esté hecha, pero que bueno, no es una encuesta legítima, con fines propagandísticos. Y no es el único caso, hay otros casos, muchos otros, algunos citados, de este hecho. Creo que la sanción social debe ser más fuerte. Me parece que debemos generar espacios donde al término del proceso electoral se pueda de manera pública, ojalá el INE pueda organizar después del proceso electoral otro foro de este tipo, donde se transparenten los resultados y donde más allá del registro, de la metodología, las bases de datos al INE, pues podamos realmente ver quién acertó, en cuánto, quién falló y qué implicaciones tiene para esta casa encuestadora o para el encuestador en lo particular. Yo sí coincido que esta industria de la investigación de opinión pública es una industria reputacional y si logramos que haya un castigo para quienes han errado de manera notoria o para quienes intentaron usar el estudio de la opinión pública con fines propagandísticos, esto va a tener un efecto mayor que inclusive sanciones por parte del INE. Hay mucho que hacer todavía en la parte de legislación. Les cuento una anécdota. Hace algunas semanas me llegó un requerimiento por parte del INE, obviamente a denuncia de algún interesado, de algún particular, porque un columnista del periódico refirió una encuesta en donde tal o cual candidato estatal tenía ventaja. Solamente era una referencia en una columna, en un espacio claramente de opinión. Bueno, el requerimiento del INE pedía la entrega de las bases de datos, la entrega de la metodología, etcétera, etcétera. Obviamente se contestó lo que debe contestarse en este tipo de casos, pero la legislación todavía me parece que debe mejorarse. No es suficiente el tipo de controles que tenemos hoy. En algunas ocasiones la legislación permite este tipo de exageraciones. Le pueden hacer, si se quiere, la vida imposible a un medio con este tipo de reclamos y requerimientos. Entonces, creo que ahí todavía tenemos una oportunidad para mejorar. Esto sería todo, Javier. Gracias. Bueno, según el programa, toca una segunda ronda de intervenciones en la que yo tengo que hacerle preguntas difíciles a los panelistas. Está difícil, lo que pasa es que yo sí creo en las encuestas. Pero vamos a suponer que no, ¿no? Tabula rasa, velo de la ignorancia. El otro día estaba citando a un candidato presidencial. A ver, Lorena, me gustaría, vi que traías mucha información, me gustaría decir, primera pregunta, ¿tú qué opinas del tema de la fotografía y las encuestas pronostican o no? ¿Pronostican o no? ¿Y deberían pronosticar o no? Me gustaría escuchar tu opinión. Y mi segunda pregunta para ti sería, porque vi que traías muchos datos, está esta provocación que puso Javier Márquez citando a Juan Molinar, de bueno, el problema no son los indecisos, sino los decisos, ¿no? Esta gente que te dice que va a votar y pues, puro cuento, no van a votar, o que te están diciendo que van a votar por alguien y a lo mejor cambian de opinión. ¿Y qué hacemos con esa información? Entonces, sobre ahí, ¿tú qué opinas de este problema de estimar votantes, la participación electoral ¿Y qué piensas de este reto metodológico de qué tal que me están mintiendo los decisos? Bueno, sí, es que traía mucha información porque como apenas nos ha llegado la encuesta, traté de compartir lo más que podía. Estaba un poco emocionada, sí. Bueno, el tema de pronósticos o no, digo, y en general creo que todos tratamos de ser cuidadosos porque, pues, no sé si han escuchado, de hecho el otro día estaba leyendo a Alejandro Ope que me hizo reír mucho con no sé si fue un tuit, pero pone, si su candidato les dice que la única encuesta que vale es la de 1 de julio, uno, no sabe qué es una encuesta y dos, va perdiendo, ¿no? Entonces sí,
Sí es cierto. Las encuestas, ¿qué nos dicen? O sea, nosotros, hay una elección, son elecciones importantes. A medida que van avanzando las campañas y empezamos a bombardear a los votantes con información positiva, negativa, no, tú que sí, tú que vota, no sé, los anuncios, por ejemplo, tan agresivos de mí, que ahorita ya se puso muy agresiva esta Alejandra Barrales, ¿no? La gente, pues tenemos que ir midiendo cómo está el estatus de la carrera de caballos, ¿no? Eso es, no tenemos una medición mejor. Si yo me voy y digo, bueno, voy a entrevistar a las personas de playera blanca que salgan del Chedraui que está enfrente de mi casa, pues eso no me va a dar un indicio de cómo va la elección, ¿no? Entonces tratamos de aproximarnos a un fenómeno social con herramientas científicas, pero al final de cuentas estamos hablando con seres humanos y estamos convirtiendo sus percepciones en números. Entonces, pues ya de ahí, por eso les listé como todos los errores que existen posibles en la hechura de una encuesta, para que vean desde dónde, y todo es, pues, básicamente error humano, ¿no? El único que podemos, digamos que exentar un poco es la muestra, que tengamos un buen muestrista. A final de cuentas, acaban siendo pronósticos, porque lo que estamos viendo es quién va a ganar, quién se cayó, qué pasó después del segundo debate, cómo está la elección, ¿no? Es lo más cercano que tenemos a lo que va a pasar el 1 de julio. Entonces, siempre hacemos cautelosamente, y precisamente por todo lo que dice ahorita también Javier, Enrique, ¿no? Daniel, siempre hacemos una advertencia. No es, no, o sea, no pretende ser digamos que una bola de cristal, como muchos le dicen, ¿no? Pero sí tratamos de ver cómo están las cosas, cómo está el sentir de la población en términos electorales. Si lo estamos poniendo en términos numéricos, entonces acaban siendo pronósticos. No sé si con eso contesté tu primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, ¿quiénes son los problemáticos? Pues todos, ¿no? Desde el encuestador hasta el campo, hasta las personas que nos contestan. Ahora, yo sí creo que tenemos herramientas también para ver qué tan consistentes están siendo las respuestas, ¿no? O sea, una persona te puede decir, no, pues yo, y esto lo veíamos, por ejemplo, más en estados que también listé ahí, en estados que han sido sin alternancia, por ejemplo. Te pueden decir que van a votar por un partido, pero en el resto del cuestionario empiezas a ver que realmente desaprueban al gobernador de ese partido, que no tienen una buena imagen del candidato, que en general, yo mido mucho una parte que publico casi siempre de los atributos, ¿no? Lo que le llamo atributos, y careamos a los candidatos que por lo menos consideramos que están en los primeros 2 o los primeros 3, a veces llegan a ser 4, en una contienda, y preguntamos quién considera que es el más capaz para resolver el problema de la inseguridad, el problema de la economía, el más capaz para gobernar. Y empezamos a ver que igual y el candidato que dicen que va a votar, pues no lo consideran corrupto, lo consideran mentiroso, lo consideran ratero, lo consideran incapaz. Entonces ahí sí te empiezas a preguntar si existe esa clase de cosas. Entonces los problemas están ahí, podemos aproximarnos a ellos, pero siempre con esta idea de que estamos hablando con seres humanos, con personas, ¿no? Y por último, el tema de si estimamos la participación o no, esto ha sido una discusión, lo puse también en los modelos de votantes probables. Nosotros no reportamos modelos de votantes probables. De hecho, en nuestra intención de voto está la boleta limpia sin la no respuesta, que sí es precisamente todo lo que dice Javier. Yo soy muy de la vieja escuela, entonces yo todavía les entrego una boleta en papel a las personas y las personas la tachan. Y a mí me regresan mis boletas y a mí me gusta revisarlas, y hay gente que te pone de todo. El voto es secreto a veces con C, ¿no? Te ponen, son una bola de corruptos, hay unos que te tachan todo, y hay unos que te llegan a poner hasta cartas, ¿no? Tengo fotos de algunas boletas que han sido de mis favoritas así, ¿no? Y te ponen, ¿no? Yo voy a votar por tal me dio dinero, yo pienso que tal, y la gente sí se expresa, ¿no? Entonces, nosotros no tomamos la decisión de excluir, y eso es la no respuesta, perdón. Todo eso nosotros lo sacamos, los que nos anulan la boleta, los que no nos contestan, los que tachan todo, los que incluso te tachan, ¿no? De adrede todo, ¿no? Eso los excluimos. Nosotros no estimamos en nuestra proyección, ahora sí, que en nuestra estimación de voto, nosotros no estimamos quiénes son los que van a salir a votar. Nosotros la presentamos. ¿Por qué? Porque considero que de por sí estamos estimando un fenómeno difícil de una población que está en movimiento. Como les decía, cada vez se vuelve más dinámico el electorado, sus preferencias están cambiando constantemente, se están actualizando, sí están atentos a lo que está pasando, sobre todo ciertos segmentos del electorado, y además nos estamos enfrentando a un electorado nuevo. Tenemos 13 millones de nuevos votantes en esta elección que van a votar por primera vez, y no necesariamente tenemos información sobre ellos. No sabemos,
obviamente no votaron previamente, no sabemos si van a salir, más que lo que les preguntamos, no sabemos qué tan políticos son, no sabemos qué tan radicales son, y todo eso lo tratamos de aproximar con preguntas que normalmente le hacemos a una población que saldría a votar, ¿no? Entonces nosotros por eso no nos vamos a esa estimación, es una decisión metodológica también, y esos son los motivos. Gracias, Lorena. Daniel, hace rato estábamos hablando sobre la discusión de qué hace el electorado, qué hacen las personas, qué hace el público con información sesgada. En tu experiencia, tanto en verificado como en animal político, yo creo que en esta elección se dan cuenta, han pasado cosas. A ver, las dos elecciones pasadas, o sea, es que hay una ventaja de tener al mismo candidato 3 veces, el candidato presidencial, que, ¿no? Supongamos, aquí estoy abusando mi papel de moderador, imagínate que López Obrador es el mismo. Digo, va envejeciendo, va a cambia el discurso, pero en promedio alguien diría, supongamos que es el mismo. Entonces tienes un mismo candidato y todo lo demás cambia, ¿no? O sea, hay una versión de López Obrador que está constante, 2006, 2012, 2018, y todo lo demás está cambiando, ¿no? Y ahora trae una ventaja en las encuestas. Algo que le hace, este es como un experimento, ¿no? El experimento López Obradorista, es que, claro, en 2006 y 2012, 2006 López Obrador fue rebasado en las encuestas y él y sus simpatizantes no lo podían creer, ¿no? Era parte del complot. Las encuestas eran evidencia de todo lo cosa que estaba pasando. En 2012 López Obrador siempre estuvo abajo en las encuestas, siempre estuvo abajo. Pasó de tercero a segundo lugar porque rebasó a Josefina. Lo mostró Javier Márquez hace rato. Entonces, igual, en 2012, el candidato López Obrador y sus simpatizantes odiaban las encuestas porque le hacían estas cosas perversas, ¿no? Y ahora, pues ahora va arriba. Entonces, ahora tenemos la pregunta de, y no estará, adelanto para Javier, ¿se estará sobreestimando a López Obrador? ¿Sí o no? ¿Está muy de moda López Obrador? No sabemos, y ahora lo curioso es que ahora la disonancia cognitiva está con los prianistas. Entonces a mí me divierte mucho a nivel personal, porque me gusta la metodología. Sí, a mí sí me divierte escuchar a un priista, a un simpatizante priista, o un simpatizante panista, diciendo, no, es que la verdadera encuesta es la del 1 de julio. No, es que todo puede pasar, es que va a haber un milagro de voto útil. No, es que va a haber el milagro de la participación, van a salir de sus tumbas los priistas o los panistas o los guadalupanos y algo que no estamos midiendo. Que era el wishful thinking que antes tenía el campo de López Obrador. Ahora hasta la jornada publica encuestas, cosa que tampoco hacían. Entonces, creo, también hay un poco de experimento, o sea, hubo un tiempo en que un bando del electorado culpaba al otro bando de, mira, tú no quieres aceptar la realidad, las encuestas miden la realidad. Y ahora hay otro bando del electorado que ve las encuestas y dice, no, yo creo que esto no está decidido, o sea, no, porque Brexit, porque Colombia, porque un montón de elecciones reñidas que tuvieron resultado incierto, pues fueron sorpresivos, pero si tú vas a ver la evidencia, ¿no? Elecciones con un margen así de holgado que se reviertan, pues son como poquitas, pero también es como una provocación para el electorado, ¿no? Si se duermen en sus laureles, a lo mejor puede haber algo. Entonces, ya, tengo que aterrizar. Mi pregunta, Daniel, es, en tu impresión, ¿cómo responde el electorado a toda esta información sesgada? Pensemos que hay noticias falsas, actos de campaña, y que las encuestas también son parte de esta información sesgada. ¿Les está yendo bien en su ejercicio de verificado? ¿O también hay un sesgo del verificador, o se le acusa de sesgo al verificador? Ya te iba a proponer que nos cambiáramos de lugar y que tú participaras y yo moderara. Ya me pasé. No es cierto. Oye, nada más antes de entrar a lo que comentas, solo comentar rápidamente una cosa. No, yo también creo en las encuestas, ¿sí? O sea, partamos de esa base. Quizá en lo que no creo es en los encuestadores, en los periodistas, ¿no? Los políticos, excepto en Lorena y Javier, porque sí sería de muy mal gusto que los incluyan en ese paquete. Y por supuesto Enrique. Pero bueno, hay un terreno completamente virgen para el estudio, que es el impacto de las noticias falsas en el elector y también el impacto de las encuestas en el elector.
Y sé que el segundo tema ha sido mucho más estudiado, pero importa mencionarlo por lo siguiente, que es, cuando alguien lee que el New York Times pone en primer lugar a José Antonio Meade, ¿cambia su percepción y su intención de voto? Pues seguramente no, ¿sí? Quizá haya uno o dos marcianos, pero en términos generales yo creo que no. Pero necesitamos pasar a dar el paso del yo creo al yo afirmo con base en este estudio. Hoy, te digo con toda franqueza, no tenemos idea. Yo creo que hoy el trabajo de verificación cumple una función en otro sentido, que es, las noticias falsas lo que están haciendo es profundizar la polarización. Y esa es la lógica, yo creo, fundamental por la cual verificar es indispensable. Es decir, cuando hay una noticia falsa que circula y además circula, bueno, de maneras que de veras rebasan la imaginación de los que estamos aquí, en unas horas cientos de miles de veces se ve un video, lo que hace es exacerbar, lo que hace es profundizar las diferencias, lo que hace es no dinamitar el 1 de julio, sino el 2 de julio. Y creo que eso es lo relevante del trabajo de verificación. ¿Por qué lo digo? Porque lo que nosotros nos hemos enfrentado en estos 3 meses que llevamos haciendo verificado es, primero, a confirmar lo que seguramente tú conoces mucho mejor y podrías explicar mucho mejor, que es el sesgo de confirmación. Es decir, la gente cree en las noticias que validan pues, lo que antes de leerla ya creía. Pero insisto, lo más importante es cómo se profundiza la polarización. Agregaría, el uso además de la información falsa como propaganda, los propios partidos políticos lo que están haciendo es dinamitar precisamente la posibilidad de que el 2 de julio podamos sentarnos a conversar, porque va a haber un sector de la población que está convencida de que López Obrador es Venezuela, en el escenario pues de que ganara López Obrador como hemos visto 1000 veces en las encuestas de estos meses. Esa es la parte que creo que nos debe preocupar, e incluso diría, hay una invitación abierta, aprovecho simplemente para decirlo, a que los encuestadores pudieran revisar cuál es el impacto real de las noticias falsas en la decisión de los electores. Y lo subrayo porque Enrique, yo coincido prácticamente con todo lo que dice Enrique y aprovecho los datos que da, igual los datos que da Javier, para solo subrayar. En efecto, si nosotros vemos los promedios de encuestas del 2012 y del 2006, podemos decir, oye, pues tenemos unos buenos encuestadores, se equivocan relativamente poco, ¿no? Pero habría que medir, y esa es chamba de los encuestadores también, para que veas que sí creo en ellos, ¿cuáles son realmente las encuestas que más impactan en la población? Es decir, ¿cuáles son las más conocidas? Yo no tengo ni idea. ¿Quién puede negar que la percepción de 2012 es que los encuestadores se equivocaron muchísimo? ¿No? Bueno, tus números, Javier, nos muestran lo contrario. En efecto, no se cruzaron ganadores y demás, pero las diferencias, uno se quedó con la percepción de que hubo diferencias de 15 puntos, ¿no? De que se sobreestimó a Peña de una manera indecente. Ese es un trabajo pendiente. Yo creo que Oráculos hace un gran servicio al promediarnos las encuestas, pero tenemos que dar un paso adicional, y ese no es chamba de Oráculos, insisto, para medir el impacto de cuáles son realmente las encuestas que más se mueven, que más escándalo hacen, que más impactan en la población, porque así como las noticias falsas profundizan la polarización, yo sí estoy convencido de que las encuestas legitiman o le quitan legitimidad al triunfo de tal o cual candidato. Por eso creo que es un territorio virgen que podría abrirse para el trabajo de sociólogos, de encuestadores y demás, y que pudiéramos entender cuál es el impacto real de las noticias falsas. Hoy lo que vemos es, créanme, noticias que circulan literalmente cientos de miles de veces, ¿no? Cierro solamente porque me interesa además retomar una coincidencia con Enrique, que es el castigo. Es decir, ¿qué vamos a hacer con las encuestadoras? ¿No? Yo propondría, porque además los conozco a casi todos, que los traigamos aquí y los lapidemos, y sería pues lo más divertido, pero
Lo cierto es que hay un trabajo pendiente en definir qué haremos ante eso. Porque yo decía hace un momento, los encuestadores que atinaron en 2006 se equivocaron en 2012 y están en el 2018 y tienen foros y medios y espacios y yo no tengo idea si les debo creer o no. Les creemos a las encuestas, sí, pero las herramientas que tenemos, que tiene el ciudadano promedio para saber a quién creerles son prácticamente nulas. Por eso solo subrayaría, yo sí apuesto por un trabajo mucho más activo de parte de medios, de encuestadores y de autoridades electorales para que algo pase y no solo esperemos la sanción social porque por desgracia no es suficiente, ¿no? Gracias. A ver, oigan, mándenme preguntas, porque si no, yo voy a empezar a hablar y a hacer cosas. Por escrito, porque luego echan mucho rollo ustedes. Javier, a ver, también me gustaría tu posicionamiento, nomás para que tenga pimienta. ¿Tú qué piensas de tu postura sobre si las encuestas pronostican o no y si deberían pronosticar o no? Y también me gustaría que abundaras un poquito, ya no tanto en el problema metodológico de una encuesta en particular, sino la receta secreta de la agregación de encuestas. ¿Por qué nos ayuda? ¿Qué estamos aprendiendo con eso? Con tu metodología puedes distinguir entre una buena encuesta, una mala encuesta, una encuesta patito. ¿Cómo procesas el peso de cada una de las encuestas en tu modelo? ¿Y qué opinas de este scorecard? También esta otra idea de bueno, los encuestadores que le atinaron y los que no le atinaron, ¿no? ¿Y qué hacemos? El promedio de las encuestas no tiene dueño, entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Quiero que hablemos un poquito más de la agregación de encuestas, y ventajas y desventajas. Para empezar, para tomar el punto, quizás le podría contestar a Daniel cuál es la encuesta que podría influir, que todos vamos a recordar que fue la que falló, la que estuvo más extrema el resultado verdadero. O sea, si pensamos en la elección de 2012 y yo le pregunto a las personas por cuánto fallaron las encuestas, la respuesta es la encuesta más extrema. Y creen que todas las encuestas es lo que decían, ¿no? Ahora, y esto me da pie por lo siguiente, la naturaleza de las encuestas es que estén dispersas. La pregunta no es por qué varían tanto, pues las encuestas deben de variar, esa es su naturaleza. Y lo que les decía es, lo que está mal es lo poco que esperamos que varíen. O sea, creo que pensamos que deberían de variar mucho menos de lo que deberían de ser. Y lo que observamos es que la variación es sana y natural, porque no solamente es la variación muestral la que observamos, sino la gran variedad de métodos que están haciendo los encuestadores para medirla. Y dado esa gran variación, yo había escuchado por ahí a alguien que decía, no, es que no, el resultado electoral no va a ser el del promedio de las encuestas, no. Y también creo que estamos entendiendo mal el ejercicio del promedio de las encuestas. No significa que el promedio sea el resultado que va a salir. De hecho, es todo un gran abanico de promedios lo que estamos presentando. Para que quede claro, la votación de López Obrador, por ejemplo, creo que ahorita tiene un margen de error de más o menos 3.5. Lo que quiero decir con ello es que existen 7 puntos porcentuales de voto probable de López Obrador, con lo cual todas las encuestas serían consistentes con ese resultado electoral, ¿no? Entonces, lo único que sí me gustaría hacer mucho énfasis, y por parte de los encuestadores y por parte de los consumidores, es que le bajemos a la hiperprecisión que creemos que deberían de tener las encuestas. La verdad es que no son tan mágicas como lo pensamos. Quiero nomás redondear un poco lo de tu pregunta. Creo que pretendemos que las encuestas sean fotografías y no lo son. Creo que no pretendemos que sean pronósticos, pero al final resulta que son buenos predictores. Y creo que es una discusión que debemos de sentarnos a tener, porque creo que es un elefante que está en la sala y nadie ha dicho por qué, ¿no? Porque las encuestas no nos dicen lo que va a ser el resultado final de la población total, pero sí nos dice qué va a ocurrir entre la población de votantes de una manera más o menos precisa. ¿Son una mala foto que pronostica? Sí, al parecer. ¿No? Avísenle a Roy que dijimos eso. Parecería. Y nada más, en cuanto a escoger encuestas, quiero decir, el INE ha hecho un estupendo trabajo en estar recopilando encuestas, nos da insumos a las personas que las comentamos como para darnos una idea de cómo van las cosas. Hay algo que está ocurriendo que creo que está muy mal. Muchas encuestadoras están utilizando el entregué o registré la metodología del INE, mi metodología al INE, y ya eso me hace válido. Es falso, el INE no da certificados de calidad de las encuestas.
Y muchas encuestadoras están diciendo, yo ya registré, mi calidad ahí ya es válida. No, el INE no hace eso, no pretende hacerlo, creo, no tiene su mandato de hacerlo, y no crean que porque dicen ya entregué al INE algo, ya es válido y tiene el sello TIF de calidad, así como la carne, no ocurre así, ¿no? Ok. Entonces, a ver, nada más como follow-up antes de pasar a Enrique. En el website de Oraculus hay dos estimaciones, o había dos estimaciones. Una que te estimaba la probabilidad de victoria instantánea al día de hoy, y tienes una que es pronóstico, ¿no? Que no me acuerdo en cuánto está, arriba creo de 90%. Ese también es otro problema para el público, interpretar las probabilidades de victoria. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Bien, si yo les digo mañana qué creen que es lo que va a ocurrir, tienen que a fuerza tener en mente qué es lo que pasa hoy y qué podría ocurrir entre hoy y pasado mañana. Si yo les digo, ustedes van a ir a una fiesta, tienen que incorporar lo que hoy piensan que si van a ir o no, y cuáles son las posibles eventualidades que podrían ocurrir de hoy al día de la fiesta. Bien, lo mismo es con un pronóstico. Lo que ocurre es, esto es lo que ocurre hoy, y qué eventualidades podrían ocurrir de aquí al día de la elección para que se modificaran las preferencias. Siempre debes de tener un referente de qué es lo que podría pasar. Lo que utilizamos en Oraculus son las elecciones anteriores, qué tanto se movió en el último mes las preferencias electorales de las encuestas con respecto al resultado electoral observado. También los errores de las encuestas, los errores les acabo de mostrar, yerran, o sea, tenemos errores no tan grandes como pensamos, pero sí al menos de 4 puntos porcentuales. Si yo creo que la preferencia electoral se puede mover de aquí al de la elección en 4 puntos, y además las encuestas la pueden regar en 4, yo ya puedo hacer un pronóstico de lo que tengo hoy, más menos 8 puntos porcentuales, es algo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que podría llegar a ocurrir de aquí a la elección en ese lapso? Varía de agregador a agregador, ¿no? Yo contemplo, en Oraculus contemplamos errores de las encuestas e históricamente qué tanto se han movido con respecto a lo que hoy pasa y el resultado de la elección, ¿no? Y es contar cuántas veces gana López Obrador en cada una de estas elecciones simuladas. Esa es la probabilidad que estamos registrando. Ok, gracias. Enrique, tengo aquí, mándenme preguntas porque si no nos quedan como 15 minutos y yo me voy a tener que inventar unas preguntas durísimas. Enrique, tu reacción a lo que se está diciendo, a mí me gustaría también preguntarte, yo sí veo una diferencia, a ver, en 2012 se publicaban más encuestas. No sé, como que a los diarios les gustaba publicar encuestas. Y ahora como que yo veo que se publican menos. A lo mejor estoy mal, no sé, pero no lo sé. Me acuerdo que en 2012 estaba el agregador ADN Político, tenía ahí una listita de encuestas. No me acuerdo bien cuántas se publicaron. Sí estamos por debajo de estándares internacionales, no sé. En Estados Unidos, en la campaña de Hillary y Trump, se publicaron alrededor de 1,200 encuestas en todo el año, ¿no? Entonces no le llegamos a eso, pero incluyendo las estatales, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión sobre eso? De por qué algunos medios publican encuestas, otros medios no publican encuestas. ¿Qué debería pasar o qué está pasando ahí? Mira, no sé si se publiquen más. A lo mejor leías Milenio entonces. Se Sí, la acaba diaria, el ¿verdad? tracking y como veías una encuesta todos los días, te daba la impresión que salían muchas encuestas y era la misma. Entonces, no lo sé, pero sí sé que hay un riesgo. Tanto así que Milenio tomó la decisión, la tomó en aquel entonces Ciro, ya se respetó, de no publicar encuestas. Y tú buscas Milenio hoy y tomaron la decisión editorial de no publicar encuestas. En 2012 el Financiero no publicaba encuestas, hoy publicamos encuestas. No sé, francamente, no tengo la cifra para darte una respuesta informada, pero sí creo que existen algunos medios que decidimos tomar el riesgo. Y digo tomar el riesgo porque efectivamente, siendo la encuesta no solamente para la industria de investigación de opinión pública, sino para el medio que difunde la encuesta, un tema reputacional, pues te juegas la reputación. Imagina que tanto el Financiero como Reforma se equivocan. Nosotros éramos los que teníamos hasta el día de hoy la mayor diferencia a favor de López Obrador, 20 puntos en la última
encuesta, ahora ya nos gana Reforma, ya trae 26. Imagina que gana Anaya por 5, pues vamos a quedar como dice aquel, el payaso de las bofetadas. Entonces te la juegas, pero evidentemente lo haces sobre la base de la confianza, ya sea que contrates a un encuestador externo o que lo hagas tú internamente. Y lo haces por dos razones. Primero, porque es relevante para la difusión de la información, periodísticamente es relevante publicar encuestas. Y si eres un medio que quieres volverte relevante, pues obviamente es una de las opciones, publicar encuestas. Y segundo, porque me parece que es una contribución, y yo insisto, al control de la democracia. Es decir, me parece que el hecho de que la opinión pública tenga, sea pronóstico o no, en este momento una lectura de cierto número de casas encuestadoras serias que publican, puede haber otros encuestadores serios que no lo hacen, realmente creo que ayuda a que lo que vaya a resultar después de la elección tenga un antecedente, no sea un rayo en cielo sereno, como dicen, sino ya hay una historia atrás, y lo que va a pasar, lo que vaya a pasar aquel día, pues tiene una narrativa, nos podemos explicar lo que ocurrió de manera más clara que si simplemente observamos el resultado. Pero déjenme contarles una anécdota. La duda respecto a las encuestas ha llevado, si no son malos mis informantes, a un grupo de empresarios importantes del país a pedir una encuesta que entiendo va a tener 20,000 entrevistas, porque las 1,200 se les hacen, o 1,500 se les hacen muy poquitas. Entonces se encargó a algún encuestador, no sé a quién, hacer una súper encuesta, porque los empresarios piensan que esto que consistentemente estamos reportando, que agrega Oráculos, que agrega Bloomberg, que agrega El País y otros agregadores, pues debe estar mal, porque en mi círculo yo no escucho que la gente vaya a votar por López Obrador. Entonces vamos a hacer algo en serio, para realmente convencernos de que esto es algo correcto. No sé si se vaya a hacer pública, pero bueno, me lo comentó uno de los patrocinadores de esta encuesta y me dijo de manera socarrona, a ver si no tiramos nuestro dinero, porque esto va a costar bastantes millones de pesos hacer este levantamiento. Pero creo que el tomar el riesgo sin gastarte esos tantos millones de pesos de publicar encuestas, insisto, tiene que ver con dos cosas, con la percepción de lo que es relevante, si es relevante reportar cómo se encuentra la opinión pública en una materia tan importante como la intención de voto, y segundo, por la confianza en la solvencia de las personas, de los grupos que hacen este trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahora llegaron muchas preguntas, pero la mitad de ellas tienen letra fea, entonces no las voy a leer. Quedan 12 minutos, entonces voy a leer rápidamente las preguntas y les cedo la palabra para que, ahora sí que comenten sobre la que les mueva más el piso, ¿no? La mayoría son metodológicas, pero entrémosle. Hay un par de preguntas, ¿no? Bueno, al final de cuentas, ¿cómo sabemos qué encuestas son válidas o confiables y cuáles no? Eso, hay dos preguntas de ese tipo, ¿no? Si las encuestas no son fotografías ni pronósticos, entonces, ¿qué son? ¿No? Okay. ¿Cuál es el valor agregado de las encuestas en el proceso electoral? ¿No? Seguido de esto. Sus letras, ¿eh? Bueno, a lo mejor son mis lentes, que ya estoy viejito. Si las encuestas tienen toda esta variabilidad de la que se habla, ¿qué sería mejor? ¿Tener más encuestas o dejar de hacerlas? ¿O de plano que alguien depure, que alguien nos diga cuáles son las confiables o no? Otra pregunta por aquí, esta es más de visualización, de ¿qué es mejor, reportar los datos en tablas o en gráficas? ¿No? Ahí nos dirán. Ventajas y desventajas. Otra pregunta ya un poco más del levantamiento en campo. Si los encuestadores utilizan
piden ver la credencial para votar, para ver si tiene la marca de que votaron en la elección pasada o no. Esa sería una evidencia de voto retrospectivo, si lo utilizan o no. A lo mejor Lorena nos puede platicar. Siguiente pregunta, ¿qué opinan? Esta está sabrosa. ¿Qué opinan de Massive Caller y de las encuestas de Facebook de SDP? Ahí está, payaso de las cachetadas. En el contexto electoral, la industria, ¿qué hace la industria de las encuestas con las ¿qué se hace o sirven de algo las encuestas de líderes, ¿no? De líderes, no sé, líderes, ¿no? Dice aquí magistrados, líderes de partido, intelectuales. ¿Sirve de algo las encuestas de líderes? Esta es un poco redundante con las anteriores, ¿no? Un ciudadano de a pie sigue sin entender cuál es una metodología buena, cuál es la metodología mala, cuál es la mejor forma de saber si una encuesta es confiable o no. Y aquí hay una pregunta que sí está, creo que es para Javier Márquez, dice, yo no entendí qué es eso de sobredimensionar las brechas, ¿no? Los errores en las brechas. Y si puedes abundar sobre la diferencia entre no respuesta y no respuesta en el ítem. Y ya, la última. ¿Qué piensan, qué opinión tiene el panel sobre el uso de Big Data, ¿no? De datos masivos, de Big Data en encuestas, ¿no? ¿Qué tan ortodoxos o heterodoxos debemos ser para nuevas metodologías para las encuestas? Esas son todas las que nos llegaron. Si quieren, en el mismo orden, ¿no? Entonces, Lorena, por favor. Bueno, a ver, voy a tratar de contestar en el sentido general de todas estas preguntas como las acabas de leer, pero básicamente quisiera hacer una defensa de las encuestas, porque sí, obviamente tienen muchos defectos, se los acabamos de señalar. Nosotros creo que también somos muy autocríticos con nuestro trabajo, es nuestra labor hacerlo, porque nosotros estamos pues entendiendo lo que estamos tocando, es tangible para nosotros, el fenómeno de lo que estamos midiendo en campo, cómo puede cambiar. Nosotros mismos nos preguntamos frecuentemente, ¿estamos haciendo bien? ¿Deberíamos hacer más puntos, más cuestionarios, dispersar más la muestra? ¿Debería hacer un cuestionario más corto? ¿Debería hacer lo que llaman un primer al encuestado, empezar preguntándole por algún tema político? ¿Debería darle? Todo esto lo hacemos muy seguido, ¿no? Nos preguntamos por qué, porque a final de cuentas las encuestas sí tienen un impacto en el electorado. Imagínense una elección como la que estamos viviendo ahorita, del tamaño de la que estamos viendo ahorita, nada más a nivel nacional, sin una sola encuesta. Sin una sola encuesta. ¿Qué pensarían? ¿Quién va a ganar? Nosotros en esta encuesta hicimos un ejercicio y le preguntamos a las personas si considera que la elección está cerrada o está competida. Por la encuesta que estamos publicando hoy parece que no está muy competida, ¿no? Sin embargo, el 62% de la gente nos dijo que está competida. Y el 34% nos dijo que está cerrada. Y el resto pues no sabe, ¿no? Pero que el 62% de la gente nos diga que está competida, para mí es un gran dato. Porque quiere decir que van a seguir prestando atención, que consideran que todavía hay algo de su parte que hacer, que ya no se van a desincentivar a salir a votar, porque esto ya se acabó, el arroz ya se coció, ¿no? Entonces, a pesar de que están ahí las encuestas, pero por otro lado, 53% de la gente cree que va a ganar López Obrador. Entonces, sí absorbieron esa información de las encuestas en donde López Obrador es puntero, pero no necesariamente le están dando todo este crédito que nosotros vemos en el círculo rojo en Twitter, ¿no? De este arroz ya se coció. Las encuestas son muy importantes con todos sus defectos, porque es la información que tenemos de lo que está pasando en un ejercicio democrático que se viene, y porque también nos sirve de cierta forma para auditar lo que está pasando en las campañas, para generar nuevas estrategias, para conocer al electorado, para ver qué le importa al electorado, porque muchas veces incluso las personas cuando hemos estado en campañas tenemos la pretensión de que nosotros vamos a poner la agenda, pero hay agendas que no podemos poner porque la gente la tiene y porque tú tienes que responder como candidato, como campaña a esa agenda. Todo eso lo conoces con encuestas. Si no hubiera encuestas estaríamos a ciegas y estarían, ¿no?, puros, básicamente, tiros al azar, ¿no? Entonces, por eso son importantes. Yo por eso considero, con esta pregunta de Massive Caller
A mí no me gusta descalificar ninguna encuesta. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas es una pregunta de opinión. Simplemente hay que tomarla con todo el ejercicio que hay. Massive Caller hace llamadas con robots y hace llamadas a lo bestia, telefónicas. A mí me han llegado a encuestar, a mí me ha llegado una llamada y pues, si vas a votar por López Obrador presiona 1, si vas a votar por Anaya presiona 2, algo así, y luego tu grupo de edad y ya, ¿no? Bueno, yo no lo haría así, pero no quiere decir que no voy a tomar en cuenta lo que está midiendo un ejercicio con esas características. Lo mismo Facebook, ¿qué porcentaje de la población tiene Facebook? ¿Qué porcentaje de la población va a contestar una encuesta electoral en Facebook? Y luego, ¿cómo se plantea? Porque no sé si alguno de ustedes ha contestado la de SDP, pero es bien raro porque te va presentando como careos, ¿no? Y entonces tú vas escogiendo entre los careos. Entonces yo tampoco lo haría así. Pero es importante saber qué está pasando, ¿no? O sea, no podemos nada más decir, no, esa es una basura. Vamos a ver, ¿no? Hay que tomarlas en cuenta, pero con el peso que tienen las características que nos están. Por eso es muy importante que sí divulguemos lo más posible la metodología. Ustedes pueden ver el tamaño, por ejemplo, de una publicación de Reforma. Bueno, pues no vamos a poner ahí un rollo, ¿no? O sea, todos los errores, pero este es el teórico, pero este es el de tal. Pero tratamos de hacerlo con la mayor información posible, ¿no? Y por eso ven incluso encuestas publicadas con toda una plana, con todas estas variables, ¿no? Porque es tratar de dar la mayor información posible para la gente, para que tome decisiones. Y sí, es bueno que también tengan, digamos, lo tomen con un grano de sal por todas estas problemáticas. Las encuestas de líderes, nosotros las hacemos. Yo diré que no soy fan de las encuestas de líderes, pero también nos dicen algo. ¿Por qué no soy fan? Pues porque de entrada, ¿quién es un líder, no? ¿Y quién decide quién es un líder? Entonces, a mí sí me parece como, bueno, pues tú sí eres un líder y tú no eres un líder, ¿no? Entonces, a ti sí te voy a preguntar y a ti no, pero no sé con base en qué. Con base en cuántos tweets, cuántos seguidores en Twitter tienes, con base en si trabajas en el gobierno, con base en, no sé. Entonces, pues no soy, o sea, sí están ahí, normalmente es un círculo rojo, normalmente podemos prever, de hecho nosotros podíamos ver que pues tienen tendencias incluso a veces mucho más drásticas, desaprobaban más a Peña, por ejemplo, que los ciudadanos, ¿no? O tienen preferencias electorales distintas. Pero sí es importante tener alguna noción de lo que sería el círculo rojo, porque también con el tiempo podemos ir viendo cómo se va acomodando y si llega a suceder con lo que acaba siendo la opinión pública. Porque al final de cuentas es el grosso de la población lo que realmente acaba decidiendo una elección, ¿no? Gracias. Daniel, unos breves minutos. Bueno, soy un convencido de la utilidad y del profesionalismo con la que se hacen buena parte de las encuestas en este país, las más conocidas, la de las empresas más reconocidas. De eso, créanme que no tengo duda. Conozco a Alejandro Moreno en El Financiero, conozco en este caso a Reforma, porque a Lorena apenas la conozco, pero créanme de veras que ese no es un tema que me parece que esté sujeto a debate. Creo que es importante en todo caso asumir la importancia que tienen las encuestas hoy por hoy y que al asumir esto es un llamado a medios, a encuestadores y autoridades electorales. Porque la recurrencia de las preguntas, y seguramente Lorena, Javier nos lo podrían confirmar, de ¿a qué encuesta le creo? Es quizá la pregunta pues, más recurrente que hay, porque todos tenemos la misma duda. Nosotros en este panel podemos dar una respuesta, pero asumamos la obviedad de que es una respuesta que no va a reflejar lo que la mayor parte de la gente respondería, porque tenemos, por razones, insisto, normales, niveles de información muy, muy diferentes. Creo que ese es el tema. Yo podría decir cuáles son las válidas, cuáles son las creíbles. Bueno, yo siempre me amparo en el nombre del encuestador, en la empresa y el medio que la publica. Para decirlo con toda claridad, pues Reforma, Buen Día y El Universal, Alejandro y El Financiero, pues son sin duda, y seguramente me estoy olvidando algunas, tres que me parecen centrales, Abundis, que ahora está trabajando con Reuters, si no estoy mal, bueno. Pero repito, eso es una información insuficiente, esa es una información que solo la conocemos quienes tenemos cierto nivel de consumo cotidiano de información que nos permite ver esto. En realidad, hoy no sabemos el peso que tendrá Pop Group
y su encuesta publicada hoy en la jornada, no tenemos ni idea. Y tampoco tenemos idea de quién va a salir a debatir o a refutar la metodología de Pop Group. No tenemos idea. Creo que por eso pues podemos recomendar nosotros que le creas a la encuesta dependiendo del medio y de la empresa. Que además aproveches la gran herramienta que es Oráculos. Pero eso no va a ser suficiente si no damos este paso adicional y si no asumimos la responsabilidad, el peso que tienen las encuestas hoy por hoy en la opinión pública. Las encuestas hoy son ya, no sé, legitimidad, casi primera vuelta, podríamos decir, ¿no? de una elección. Pues si es eso, insisto, entrémosle a debatir qué vamos a hacer con los malos encuestadores, qué vamos a hacer con los medios que publican intencionalmente encuestas falsas. Discutirlo en el 2023 porque llegó una denuncia en el 2018 y se tardaron 5 años, pues está cañón, ¿no? Porque eso es lo que pasó en el debate de hace un par de semanas con el caso de Carlos Ramírez. Si no estoy mal, el debate es sobre una columna que publicó creo que en 2013, una barbaridad así, ¿no? Nos vamos a esperar todo ese tiempo. Por eso cerraría solo diciendo, creo que es hora de que asumamos de que no se vale simplemente decir, no, las encuestas no son un pronóstico. No, pues claro que lo son. Tienen un impacto en la opinión pública, tienen un impacto en las decisiones de las campañas, tienen un impacto en el elector, pues tomémoslas en serio, ¿no? Gracias, Daniel. Como dicen en la tele, nos quedan como 30 segundos para cada uno. Javier, por eso quiero ser sumamente rápido. Qué bueno que está aquí Daniel y el esfuerzo verificado que se hizo. ¿Cómo diferenciar las encuestas buenas o malas? Es lo mismo que cómo hago la diferencia entre fake news y lo que no es fake news. La verdad es que es imposible que les dé la fórmula como para que lo puedan discernir. En esto, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Debe de existir divulgadores que puedan transmitir lo que los encuestadores hacemos de manera que pueda ser interpretable para la población. Creo que se nos ha cargado mucho la tarea de educar o de que la gente interprete correctamente las encuestas. Creo que existen siempre intermediarios al respecto. La academia creo que ha estado muy perdida en ese, qué bueno que estás aquí tú, Javier. La academia creo que ha estado muy perdida en ese puesto que debe de ocupar, ¿no? Y no quiero quitar más tiempo porque quiero escuchar también a Enrique. Dos cosas muy breves. A veces pensamos que todo el mundo está pendiente de las encuestas y la verdad es que somos bien poquitos los que estamos pendientes de las encuestas y si Pop Group y si la diferencia entre el primero y segundo lugar. En realidad esto corresponde también con la pregunta que uno hace a veces en sus levantamientos y cuando a la gente le pregunta qué tanta confianza le tiene a los encuestadores, generalmente salimos en la lona. O sea, la gente en general no le tiene confianza a los encuestadores, más por un estereotipo y estigma que por el conocimiento de esto. No creo que se pueda desacreditar a una empresa nueva, es decir, se hablaba de la reputación y la historia, sin lugar a dudas es algo muy relevante, pero si surgiera una empresa nueva que hace bien las cosas y que empieza a tener esta historia positiva, bueno, creo que hay que tomarla en cuenta. Y finalmente el tema de los recursos. Hacer encuestas domiciliarias, que es, digamos, la ortodoxia y lo que metodológicamente parece ser más válido, es muy caro y cada día es más caro. Se hablaba hace poco de la cantidad de encuestas que se realizaron en Estados Unidos. Sí, el problema es que en Estados Unidos el grueso de las encuestas son telefónicas. Una encuesta telefónica es 10 veces, 20 veces más barata que una encuesta domiciliaria. Creo que sí tenemos que explorar nuevos mecanismos y nuevas tecnologías para hacer levantamientos, porque realmente sí es factible que con esas metodologías haya muchas más encuestas, haya mucha más competencia entre los encuestadores. Hoy solamente los medios y las casas que pueden obtener recursos y que tienen capacidad de obtener patrocinios o fortaleza económica pueden levantar encuestas nacionales con los muestreos ortodoxos y con todo lo que esto implica. Creo que vale la pena que ese tema de los recursos se rompa buscando estas nuevas fórmulas
que hay que explorarlas, sobre todo sobre la base de los resultados que han dado. Particularmente yo diría las encuestas telefónicas a través del uso de telefonía celular puede quitar el sesgo que tienen hoy las encuestas que se hacen a teléfonos fijos. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues con esto damos conclusión a este maravilloso panel, pero no por volarme el tiempo, soy un mal moderador. Gracias a nuestros ponentes. Les damos un aplauso. Podemos disfrutar el calorcito allá afuera y a las 4 de la tarde…